Saludos cordiales, mis queridos amigos, mis queridas amigas y seguidores. Hoy les voy a hablar sobre la religión, que es características y todo lo que conlleva. Dice así: la religión es un conjunto de creencias, prácticas y visiones del mundo que relacionan a las personas con lo espiritual. También incluye sentimientos de veneración y temor hacia lo divino y normas morales. Démonos cuenta. En pocas palabras, la influencia de la religión ha tenido mucho sumido a la humanidad, ¿no? Con creencias y temores hacia lo divino. Dependiendo de cada religión, es su divinidad, ¿no? Características de la religión. Las personas practican la religión para conectarse con una fuerza superior, lo que les dije, con algo superior, algo que está más allá de las personas, de los humanos, ¿no? Ya sea para obtener protección o por miedo, démonos cuenta. Entonces esto me hace creer a la persona, ¿no? Tiene que creer en algo divino, porque por miedo. Las religiones suelen incluir ceremonias de culto, como oraciones, danzas y rituales. Pues démonos cuenta, ¿no? Y eso es verdad. En todas las religiones siempre hay culto, siempre hay ceremonia, siempre hay danza. Entonces, eso se ve siempre en cada religión, amigo. Dice, las religiones monoteístas consideran a Dios como el creador del mundo. ¿Qué quiere decir monoteísta? O sea, que se cree en un solo Dios. Monoteísta es mono, uno. Las religiones politeístas suelen tener un Dios responsable de la creación. Las religiones abrahámicas, como dice el cristianismo, islam y el judaísmo, el hinduismo y el budismo, son algunos de los grupos religiosos más grandes. Eso sí, abarca en toda la humanidad los más grandes grupos, ¿no? Historia de la religión. Los primeros textos religiosos son los de las pirámides egipcias, que datan de entre 2000 y 2300 años antes de Cristo. Démonos cuenta. El santuario más antiguo conocido es Göbekli Tepe, en la actual Turquía, construido alrededor del 9000 antes de Cristo, hace 9000 años antes de Cristo. Etimología de la palabra religión. La palabra religión proviene del sustantivo latino religio, que deriva de los verbos religere, observar concienzudamente, o sea que alguien nos observa, quiere decir. Religare, dar a uno mismo, atar a uno mismo, atrás. Y religere y volver a elegir, o sea que nosotros elegimos a alguien. Entonces démonos cuenta, ¿no? En el diccionario de la lengua española tenemos que religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ellas. Dice, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Entonces démonos cuenta, ¿no? Que por medio de una oración, ¿no? Dice, creencia, doctrina, credo, confesión, dogma, fe, ley o evangelio. Eso nos dice que religión. Virtud que mueve a dar a Dios al culto debido. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber.
la religión del juramento, dice. Y orden, dice, instituto religioso. Tenemos algunas clases de religiones, dice, religión católica, religión descubierta por la sola razón que dice religión católica, confesión cristiana regida por el Papa de Roma. Eso es verdad, ¿no? Papa de Roma rige la Iglesia Católica. Religión natural, religión descubierta por la sola razón y que funda las relaciones del ser humano con la divinidad de la naturaleza misma de las cosas, dice. Entonces démonos cuenta. O sea, una religión natural, dice. Relación del ser humano con la divinidad de la naturaleza misma de las cosas. O sea, con las cosas ya está una religión, dice. Religión reformada, instituto religioso en que se ha restablecido su primitiva disciplina, dice. Protestantismo, dice, sinónimos o afines de religión, como les dije, ¿no? Creencia, dogma, doctrina, credo, confesión, fe, ley, evangelio, orden, congregación, compañía. Antónimos, o sea, lo que es opuesto a la religión, ateísmo y religión. Bueno, el ateísmo igual vamos a hablar después, ¿no? Algún rato vamos a hablar del ateísmo. Entonces démonos cuenta de algunas características de la religión. ¿Qué dice? ¿Qué religión igual? Como ya dijimos, ¿no? Se entiende por religión a un sistema de creencias, comportamiento y valores culturales, éticos y sociales, a través de los que una comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Dice, hay un estimado de 4.000 religiones diferentes en todo el mundo, queridos amigos. 4.000 religiones diferentes. O sea que no solamente estamos en una sola religión los seres humanos. Somos unos, dice, 4.000 religiones que hay en todo el mundo. Cada ser humano pertenece a una religión que es. ¿Cuántos mil? 4.000 religiones diferentes en el mundo. Una porción del ser humano pertenece a distintas religiones, ¿no es cierto? Dice, etimológicamente se han propuesto dos orígenes del término religión, dice. Según una interpretación, religión proviene del latín religio, derivado a su vez del verbo religare, que significa religar, atar, vincular. Como les dije, la religión sería así una vinculación o subordinación del ser humano a la divinidad. Otra interpretación sostiene que religión deriva del latín religius, que significa escrupuloso, lo contrario de negligente. En este caso, la religión es el cumplimiento escrupuloso de los deberes del culto, dependiendo del culto que se tenga, a quien tenga, ¿no? La religión que profese cada ser humano. Quiere decir, la religión tuvo un rol central en el desarrollo de las primeras civilizaciones. En torno a ella se organizaba la vida económica, social y política. Démonos cuenta que antiguamente, antes que se conquiste lo que hoy es América, todo el continente americano, cada cultura, cada pueblo tenía su religión. Ellos eran politeístas, adoraban muchos dioses. Entonces, ya sea la cultura azteca, la cultura chicha, la cultura inca, entonces todos esos pueblos precolombinos tenían su propia religión. Sin embargo, a raíz que vinieron los españoles, los europeos, a colonizar, a conquistar todo lo que hoy es el continente americano, ellos impusieron su religión. Cuando vinieron los españoles, ellos eran
católicos, porque tenían los reyes católicos. Entonces pusieron la religión a todo lo que es ahora Latinoamérica, la religión católica. Después, los europeos, los ingleses, franceses que ingresaron a Norteamérica y colonizaron, ellos pusieron la religión protestante, ¿no? Después protestantes hicieron los reformistas y de ahí hicieron varias religiones. Entonces démonos cuenta que en el mundo no hay una sola religión, ni que se diga hay una religión verdadera. Entonces en el mundo hay muchas religiones, démonos cuenta, queridos amigos. Como dice, los ritos asociados a los ciclos naturales en los que se invocaba la divinidad. La presencia de una casta sacerdotal, a menudo con funciones legislativas que interpretaba la voluntad de los dioses. Y eso se ha venido dando, ¿no? Porque en la religión católica hay los sacerdotes. Y ellos legislan, ¿de acuerdo a quién? A la creencia. Ellos tienen en Dios y en los demás santos, ¿no? Que ellos tienen. Y es en cada una de las religiones, sí. Por ejemplo, las religiones protestantes o las religiones disque seudónimo cristianas, igual. Si creen solo en Dios, también legislan sobre Dios. Dice, la concentración de la máxima autoridad política y religiosa en la persona del monarca, dice. Y ahorita la persona del monarca, ¿cuál es de la religión católica? Es el Papa, ¿no es cierto? Tenemos cuenta. No se sabe de ninguna cultura que no haya tenido algún tipo de religión. Como yo les dije, ¿no? Todas las culturas siempre tuvieron una sola religión antiguamente, ¿no? Ahora que sí, que solamente hay católicos, que hay protestantes, que hay adventistas, que hay bautistas, que hay anglicanos, que hay testigos de Jehová, que hay mormones, eso ya es otra cosa. Pero cada cultura antiguamente tuvo su propia religión. Dice, a lo largo de la historia, las religiones le brindaron al hombre respuestas acerca de cuestiones tales como la creación del mundo, el sentido de la existencia, la vida después de la muerte y el origen del sufrimiento. Frecuentemente tales respuestas se encuentran bajo la forma de narraciones, símbolos y enseñanzas, muchas veces contenidas en textos sagrados, como la Biblia, el Corán o los Vedas. Esa es la Biblia en cuanto al judaísmo de los hebreos, el Corán de los islamistas y los Vedas de los hindúes. Nos démonos cuenta. Las religiones, además, han dado a las sociedades un sentido de pertenencia y se han erigido en emblemas de su identidad, plasmada en celebraciones, imágenes y templos. Y esa es la verdad, ¿no, queridos amigos? Cada religión tiene su propia identidad, dicen ahora, y tienen su propia celebración. Y más que todo, tienen una imagen. Y tienen sus templos, donde hacen los cultos. Nos damos cuenta. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 4.000 religiones, como les dije anteriormente. Cada una posee su concepción de lo divino, su doctrina, sus ritos de comunión, sus lugares sagrados, sus símbolos y su fe mitológica. Entonces démonos cuenta. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada religión tiene su lugar sagrado, o sea, su templo, donde hacen su culto, ¿no? Ahí hacen su. Entonces, dependiendo de cada cual religión el ser humano esté, ¿no? O profese. Sus símbolos de fe, sus creencias quieren decir símbolos de fe, a lo que ellos creen, ¿no? Son la fe que ellos tienen. Y su mitología. Entonces, para aclarar todo esto, vamos a ver qué nos dice. Entonces, démonos cuenta. Todo esto, démonos cuenta. Dice la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Como ya explicamos una vez, no explicamos. Bueno, Dios explicamos. Dice, explicamos qué es la Biblia, cuál es su origen y cuáles son sus características fundamentales. Además, su relación con la Torá. ¿Qué es la Biblia?
Dice, la Biblia es el principal libro sagrado del cristianismo. Está compuesta por dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso ya sabemos la mayoría de personas que profesamos el cristianismo, que profesan el cristianismo. Más que de un libro, se trata de un conjunto de textos escritos en épocas históricas, tenemos cuenta, en los que se aborda la relación entre Dios y la humanidad. Ya hablamos de Dios, ¿no? Ya hablamos del hombre, como nosotros, una vez. Igualmente, sí, para aclarar mejor, vamos a ver. Dice, ¿qué es Dios? Te explicamos qué es un Dios, su rol en diversas culturas y sus características. Además, diferencias entre monoteísmo y politeísmo. ¿Qué es Dios? Dios es un concepto místico y religioso que consiste en una entidad suprema, como dijo, un ser supremo, a la que se atribuyen poderes sobrenaturales y diversos roles en el funcionamiento del mundo. Se trata de uno de los conceptos más antiguos de la civilización humana, fundamental en el surgimiento de las primeras religiones y mitologías. Entonces, démonos cuenta. De ahí derivan las religiones, ¿no? En términos amplios, se llama Dios o deidad a una entidad sobrenatural, eterna, dotada de control sobre algunos aspectos o todos de la naturaleza, a la que todos los seres humanos pueden recurrir en situaciones de apremio, sufrimiento o agradecimiento a través de prácticas rituales, dependiendo de la religión, ¿no? Prácticas rituales. Como dije, ¿no? Dependiendo de la religión, cada religión tiene sus dioses. Dependiendo de la religión y cultura, los dioses pueden ser muchos y muy diversos. Eso es politeísmo. O sea, hay bastantes dioses. Por eso les dije que antiguamente en las culturas precolombinas ellos eran politeístas. Ellos adoraban a lo que es de la naturaleza, al sol, a la luna, a las montañas, a los ríos. Ellos adoraban ahí. Ellos eran politeístas. Y a uno solo y absoluto monoteísmo, que los cristianos se dice que se adora un solo Dios, pero a veces en realidad no es así porque igual tienen sus creencias basadas en otro aspecto, ¿no? En un solo Dios, que también Virgen, que también los santos, que Jesús. Nos demos cuenta. Este último caso se le suele atribuir la creación del universo y de la vida, dice, y en especial de los seres humanos, como explicamos una vez. Dios no, fue creador de la vida y de los seres humanos y de todo que vemos alrededor, de las plantas, de los animales. A quienes además habría otorgado el don de la razón y ciertos códigos morales o existenciales a través de los cuales guiarse en la existencia. La palabra Dios proviene del latín Deus, y esta a su vez de la raíz indoeuropea dieu, vinculada con el brillo diurno o la luz del día. Ello se debe a que la inmensa mayoría de religiones antiguas rendían culto al sol y al cielo, como les dije, ¿no? A menudo atribuyéndose el rol de padre fecundador de la tierra o de responsable de mantener el orden cósmico andando. Así los antiguos egipcios llamaron al sol Ra. Los antiguos griegos encabezaron su panteón con el dios padre Zeus, dueño del relámpago y de los cielos. Y los posteriores romanos hicieron lo mismo con Júpiter, a quien se evocaba como padre. Entonces démonos cuenta. Los dioses jugaron siempre un rol protector y guía en la conformación de las sociedades humanas. Sus voluntades eran comprendidas, interpretadas y comunicadas por sacerdotes, chamanes u otros tipos de líderes espirituales, muchos de los cuales al mismo tiempo ocupaban el liderazgo político. Nos démonos cuenta, ¿no?
En el mundo moderno, especialmente en Occidente, las consideraciones en torno a la existencia o la ausencia de Dios fueron centrales y polémicas. Es muy conocida la frase de Federico Nietzsche respecto a la que Dios ha muerto. Quiere decir que en el modo de pensar el ser humano moderno, la idea de la entidad sobrenatural todopoderosa pasó de ser un asunto público y central en la sociedad, a lo largo un bien íntimo y subjetivo. Entonces nos dicen que Dios de muerte, dice, queriendo decir que en el modo de pensar del ser humano moderno, la idea de una entidad sobrenatural todopoderosa pasó de ser un asunto público y central en la sociedad a ser algo más bien íntimo y subjetivo. Según esta teoría, cada quien puede creer en el Dios o en los dioses que gusten y profesar dicha fe a su propia manera, o sea que cada uno puede creer en su Dios. Sin embargo, distintas iglesias y religiones organizadas, entre comillas, siguen existiendo y jugando un papel importante en la guía moral y espiritual de su feligresía. A las personas que no creen en ningún Dios se las conoce como ateos, mientras que a quienes creen en Dios a su manera sin practicar ninguna religión en específico simplemente piensan que la existencia de Dios es algo que trasciende el entendimiento humano, se llama agnósticos. Entonces, vamos a hablar qué es agnóstico, ¿no? Porque a eso también vamos. Que démonos cuenta, no solamente se debe creer, no solamente debe ser de la religión. Porque he dicho que las religiones solamente se fundamentan dependiendo de la feligresía y dependiendo del culto, en Dios o en dioses. Y más que todo, son los líderes los que se aprovechan de la feligresía para hacerse ellos más millonarios, más poderosos, y los feligreses más pobres. Démonos cuenta. Entonces, en tal caso, mejor vamos por el agnosticismo. Entonces, démonos cuenta. Te explicamos qué es agnosticismo. Agnosticismo. Historia. El agnosticismo es una postura filosófica que sostiene la imposibilidad del ser humano de conocer la naturaleza y la existencia de Dios. Además, esa postura implica que los seres humanos y la humanidad no pueden conocer o descifrar ciertas cuestiones trascendentales, tanto religiosas como metafísicas. O sea, no se puede descifrar más allá de lo que uno sabe, ¿no? El término surgió en Inglaterra en 1869 de la mano del biólogo Thomas Henry Huxley para dar nombre a una doctrina que sostiene que los seres humanos están limitados a conocer solo aquello que pueden experimentar y conocer por los sentidos. La palabra agnóstico viene de la unión de los vocablos griegos sin y gnos, conocimiento. En la actualidad se la suele usar como sinónimo de escéptico, aquel que desconfía de ideas y creencias, en lo referido a asuntos místicos y religiosos, y en especial a lo que la doctrina tradicional cristiana pregona. Tenemos cuenta. ¿Qué se originó o quién originó esto? Las ideas del agnosticismo provienen, se relacionan con corrientes o posturas que fueron surgiendo a lo largo de la historia, como el escepticismo y luego el existencialismo. Démonos cuenta. Diferencia entre agnosticismo y ateísmo. ¿Qué es lo que diferencia? Uno es, se cree un Dios, y el otro ateísmo, que no cree en Dios. Bien, el agnosticismo es considerado como postura contra el credo religioso, especialmente al cristiano y católico. No debe confundirse con el ateísmo. El ateísmo consiste en la negación del teísmo, o sea, un Dios. Es decir, una doctrina filosófica que niega la existencia de un Dios o cualquier tipo de divinidad y rechaza toda postura mística o religiosa. En cambio, el agnosticismo escapa a la pregunta acerca de la existencia de Dios, porque sostiene que ese tipo de razones o verdades trascendentales son inconocibles para el ser humano. De todas formas, existe un agnosticismo ateo, que sostiene que la existencia de Dios es incomprobable
por la humanidad, la cual equivale a decir que Dios no existe. Por otro lado, existe un gnosticismo religioso que sostiene que la existencia de Dios es incomprobable por la humanidad. Esto no significa que no exista. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el agnosticismo es creer en un Dios y el ateísmo es no creer en Dios. Entonces, démonos cuenta, ¿no? Y el origen de muchas religiones se ha dado a lo largo de muchos años de la humanidad. O sea que no hay una religión verdadera, una religión certera que diga, no, es que yo estoy en esta religión y esta religión me salva. Y no por estar en una o en otra religión, tú te vas a salvar de la muerte. Todos vamos a morir en algún momento. No es cuestión de decir, no, es que yo estoy en esta religión y yo soy inmortal, ¿no? Eso de la inmortalidad también ya hemos de hablar otro momento también. Entonces démonos cuenta, nadie en la vida, nadie en el mundo es inmortal. Todos vamos a morir, seamos de la religión que seamos. No por estar en una o en otra religión vamos a estar salvos, no. Nadie somos salvos. La única religión verdadera no hay. Lo único que nosotros tenemos que creer en Dios, nadie más. Porque es el único. Si es que somos, como dice, si creemos en alguien. Porque si no, teníamos la tendencia de ser ateísmo, que no creemos en nada. Ahí no vamos a ningún lado, ahí no creemos en nadie, no estamos exceptos a nadie. Pero meterse en una religión, sea cual sea, eso tampoco es dable, ¿no? Entonces, démonos cuenta que estamos en eso, mis queridos amigos. Que por cuanto se han creado muchas religiones en el mundo, nosotros a veces somos muy fanáticos de creer en una o en otra tal cual religión, ¿no? Como dijimos ahí, ¿no? 4.000 religiones en el mundo. ¿Y qué hemos sacado de tantas religiones en el mundo? Nada. ¿Acaso que por eso vamos a ser buenos? ¿Acaso que por eso vamos a ayudar al prójimo? Pues en otro video hemos de hablar de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Y qué hizo por el mundo? ¿No? Pues siempre y cuando creamos solo en Dios. No creamos en nadie más. No demos la divinidad a nadie más. Y eso tenemos que tener en cuenta, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno solo. No hay tres personas diferentes. Démonos cuenta. ¿Y por qué vino Jesucristo al mundo? ¿Y quién envió al mundo? Eso ya lo sabemos la mayoría de personas. Eso no tengo que estar explicándolo a ustedes. Pero si alguien quiere más explicación, ahí pueden estar en los comentarios, ¿no? Pues démonos cuenta por qué se crearon tantas religiones en el mundo. ¿Por qué se crearon tantas religiones en el mundo? ¿O por qué hay tantas religiones, no? Entonces, eso también tenemos que explicar. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? La existencia de tantas religiones y la creencia de que todas las religiones indudablemente conducen a Dios confunde a muchos que realmente están buscando la verdad acerca de Dios, dando como resultado de que a veces hay cierta desesperación de llegar a la verdad absoluta sobre este tema, o terminan adoptando la aseveración universalista de que todas las religiones conducen a Dios. Desde luego, los escépticos
También señalan la existencia de tantas religiones como una prueba de que tú no puedes conocer a Dios o simplemente Dios no existe. ¿Qué nos dice en el libro de Romanos? Dice, capítulo 1, 19, 21. Contiene la explicación bíblica de que por qué hay tantas religiones. La verdad de Dios es vista y conocida por cada ser humano, porque Dios lo ha hecho así. Pero en vez de aceptar la verdad acerca de Dios y someterse a ella, la mayoría de los seres humanos la rechazan y en cambio buscan su propia manera de entender a Dios. Pero esto no conduce a la iluminación respecto a Dios, sino a la futilidad del pensamiento. Aquí es donde encontramos la base de muchas religiones. Mucha gente no quiere creer en un Dios que demanda rectitud y moralidad, así que se inventan un Dios que no haga tales requerimientos. Mucha gente no quiere creer que un Dios que declara que es imposible que la gente gane su propio camino al cielo. Así que ellos inventan a un Dios que acepta a la gente en el cielo si es que se ha llevado a cabo ciertos pasos, seguido ciertas reglas y obedecido ciertas leyes, al menos hasta donde pueden. Eso es lo que preguntan algunas iglesias pseudo cristianas, pseudo reformistas y solamente pseudo judaicas. No quiero decir cuáles son. Entonces, mucha gente no quiere relacionarse con un Dios que es soberano y omnipotente, así que imaginan a Dios como una fuerza mística, más que un gobernante personal y soberano. La existencia de tantas religiones no es el argumento contra la existencia de Dios, o un argumento en que la verdad acerca de Dios no se aclara. Más bien la existencia de tantas religiones es una demostración del rechazo a la humanidad al único Dios verdadero. Vean nomás aquí, ¿qué nos dice aquí? La existencia, dice, más bien la existencia de tantas religiones es una demostración del rechazo a de la humanidad al único Dios verdadero. O sea que se inventan tantas religiones y rechazan al mismo tiempo a Dios. Se creen, ay no, es que yo estoy en esta religión, voy a ser muy bonito, yo estoy en otra religión, voy a tener la salvación, yo estoy en esta religión, no voy a morir. Al fin y al cabo todos somos pecadores, amigos, todos somos pecadores, hermanos. Todos vamos y vamos a ir a morir algún rato. Entonces, no es porque estemos en esta o en esta o en esta otra aquella religión, no vayamos a morir. Algún rato hemos de morir porque esa es la ley de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces no es cuestión de estar en una u otra religión que sí, ay que yo ya me salvé por estar en esta religión, yo ya no peco, yo ya pequé más antes, yo ya fui pecador más antes, yo hice lo que hice, yo estoy en esta religión, soy bonito. Igual sigue siendo pecador, hermanos, igual sigue siendo pecador, amigos. No porque ya estás en tal o cual religión vas a dejar de pecar. Ah, no, es que yo soy vegano, yo soy vegetariano, yo solo como frutos, yo solo como legumbres, no como animales. No estoy pecando. Igual estás pecando. En tal en cual cosa estás pecando, amigo. Entonces, ¿qué más nos dicen aquí? La verdad dice que nosotros solamente tenemos que creer en Dios, en el único, nadie más. Como les dije siempre, que seamos, creamos en un solo Dios, ¿no? La existencia de tantas religiones, entonces, esa es la existencia de religiones. La humanidad lo ha reemplazado con dioses que son más de su agrado. Esta es una actividad peligrosa. El deseo de recrear a Dios a nuestra propia imagen viene de la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Como dijimos, todos somos pecadores. Una naturaleza que eventualmente cosechará destrucción. Y tarde o temprano, de acuerdo a nuestros pecados, hemos de morir, pues, amigos, hermanos. No por estar en una u otra religión vamos a estar salvos. Solo en Dios, solo en Jesucristo hay salvación.
¿Todas las religiones conducen a Dios? Ciertamente no, dice. Todas las personas, religiosas o no, se presentarán ante un Dios algún día. Pero la afiliación religiosa no es lo que determina su destino eterno. O sea, como dicen, pero la afiliación religiosa no le va a salvar de la muerte. Solo la fe en Jesucristo salvará. Lo que yo les dije, justo lo que yo les dije. Está aquí. Solo la fe en Jesucristo salvará. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan simple como eso. Solo el cristianismo, la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo conduce al perdón de Dios y a la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por medio del Hijo. Hace una diferencia a lo que usted cree. La decisión de abrazar la verdad sobre Jesucristo es importante. La eternidad es un tiempo terriblemente largo para darse el lujo de equivocarse. Entonces démonos cuenta. No hay una religión verdadera en el mundo. Y no existe una sola religión. Hay muchas religiones, como les dije. Hay 4.000 religiones en el mundo. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones, no? ¿Y cuál es el objetivo de todas estas religiones? Démonos cuenta. La religión ha tenido el papel de dar sentido, guía, soporte, seguridad e incluso esperanza e ideales nobles a la vida del ser humano. Ha tenido la misión de ser un sistema de creencias al que acudir en momentos de adversidad, sufrimiento, desestabilización y desesperanza. Entonces, démonos cuenta. La religión, dice. Muchos han sido los autores que han sostenido que la religión cumple funciones fundamentales en la vida de las personas, como dar cobijo, esperanza, orientación y sentido existencial. La palabra religión proviene del latín religare, como les dije, ¿no? La religión ha sido el vehículo para unir al ser humano con una divinidad, entendida esta como el símbolo de lo que trasciende al ser humano y a la vez forma parte de su esencia. Es una vía de conexión natural innato. Henry Fromm nos recuerda en el Arte de Amar que el ser humano tiene la necesidad de evitar el aislamiento y la soledad, la necesidad de relacionarse con el mundo exterior y estar conectado con él. Las personas tienen terror a la soledad, pero no a una soledad física, sino a una soledad existencial, es decir, a una existencia desconectada de los otros, del mundo, del significado último de la vida. Una persona puede estar sola físicamente hablando durante mucho tiempo y sin embargo estar conectada, vinculada con ideas, valores, principios e incluso normas o ritos sociales que le proporcionan un sentimiento de comunión y pertenencia. También puede vivir entre la multitud rodeada constantemente de personas y no solamente sentirse sola, aislada, desconectada. Creo que todo lo que hemos vivido durante todos esos meses con el COVID lo refleja perfectamente y explica rituales como salir a aplaudir entre los balcones todos los días a las 20 horas. Los efectos de los alineamientos son tan devastadores a nivel mental y emocional. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el ser humano no puede vivir aislado de los otros seres humanos. Siempre tiene que haber algo, o sea, alguien con quien conectarse, ¿no? No solamente espiritualmente, sino físicamente. Entonces, para eso busca que congregarse en alguna parte, en alguna religión, entonces irse para ese culto. Siempre estar al lado de alguien que sea de su religión, que sea de sus creencias y estar bien con las demás personas, ¿no? De su creencia, de religión. Y como nos dice ahí, somos ahí, nos dicen hermanitos. Entonces, eso quiere decir aquí. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos,
queridos seguidores, los que me sigan, comenten, ¿no? Quiero que comenten qué les pareció este video y comenten el por qué o qué quería más explicar más de la religión. Bueno, ya saben de Dios porque en mis videos sí he puesto de Dios. Y quieren que les hable más de Jesucristo o de algo más. Esto ha sido todo por hoy. Y que Dios les bendiga a todos y hasta pronto, mis queridos amigos.